medios de que cuando uno iba al comercio existían muchas zapatillas truchas. Y no solo hay zapatillas, sino que también hay marcas de todo tipo que se notan falsificadas. Lo cual de por sí constituye un delito. Yo por ahí escucho algunas declaraciones que te dicen, bueno, hay que diferenciar las truchas de las originales y venderlas a distinto precio. Y esa no es la idea, porque lo que estás vendiendo es una mercadería que no deberías vender con esa misma marca. Pero ¿qué se está haciendo de defensa del consumidor para controlar la originalidad o no de esa marca? A ver, desde defensa al consumidor no podemos controlar, en primer lugar, si son réplicas o son las originales. Esto es mucho más allá de lo que vos estás hablando, es la justicia federal. Nosotros tenemos que actuar en consecuencia de una denuncia. Nosotros, un consumidor fue a comprar una zapatilla de X marca, se encontró que era una réplica y que la pagó al precio del original, va a defensa al consumidor. Nosotros con pruebas, obviamente de una denuncia, podemos accionar a trabajar entre defensa al consumidor y con el proveedor. O sea, esa es la injerencia de defensa al consumidor. O sea, que no tienen más responsabilidad que esa ustedes. Nosotros no podemos actuar de oficio en ir a preguntarle por qué vende esta zapatilla. Esto va mucho más allá. O sea, esto nosotros accionamos a través de una denuncia. Bien. El consumidor que sufrió esto, que pagó una zapatilla que era marca original para él y la pagó a ese precio, pero es una réplica, y nosotros va a hacer la denuncia y nosotros podemos actuar. Pero no podemos ir más allá. Esto ya tiene que ver con un delito, lo que usted me está planteando. ¿Recibe defensa del consumidor denuncias en este sentido? ¿Pocas? Hemos tenido pocas, ahora seguramente que va a ser mucho más. Hemos accionado, hemos trabajado y hemos tenido respuesta del lado del proveedor en solucionarle al consumidor si no se le formula cargo y llega una multa. En estos casos hemos tenido la solución para el consumidor, que es lo que nosotros buscamos. La Dirección de Defensa del Consumidor trabaja sobre los derechos de los consumidores, es de mirar todas estas irregularidades que pasen, que tengan la denuncia. Eso es lo que siempre le digo a los sanjuaninos y les agradezco el espacio. Es que tenemos que trabajar con denuncias, con pruebas, para que nosotros podamos trabajar. Estamos pasando muchas irregularidades, no estamos en contra del comercio, al contrario, queremos trabajar en equipo y en conjunto, que es la única forma de salir adelante. Siempre pongo el ejemplo de la selección argentina, si no trabajamos en equipo, no vamos a tener esos resultados. Es así, es así. Entonces, el trabajar en equipo, tenemos un sector que los más vulnerables son los consumidores. Nosotros somos consumidores desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La forma es denunciar estas irregularidades. Estamos trabajando, ya estuvimos en la parte de concientizar también a los comercios, diciéndoles, señores, estas leyes están vigentes, trabajemos en solución a los consumidores. Y hoy estamos ya en el proceso de multa ante muchísimas irregularidades. A lo que hoy le da lugar a las multas, digamos, ¿las empresas terminan pagando estas multas? Mira, en algunos casos les conviene arreglar con el consumidor. Bien. En la formulación de cargo es donde llegás, que yo siempre hablo de cuando iniciás la denuncia y cuando te sentás en estas conciliaciones que se tienen previas, ahí es donde tenemos la conciliación, bien te lo dice, la conciliación entre el proveedor y el consumidor. Yo te digo una cosa, Fabiana, por ejemplo, se da mucho hoy de bancos, principalmente, que te colocan seguros o de incluso casas que te venden electrodomésticos, y es cierto, cuando el particular va y se queja, le devuelven. Pero el cálculo que ellos hacen es, les pongo el seguro a 10.000, se quejan 2, les devuelvo esos 2 y esos otros 9.998 se los cobro igual. Porque es una lógica de mercado. Sí, no se puede hacer nada para evitar precisamente que te coloquen esos seguros. Tenés entes reguladores para esto. Nosotros, dentro de Defensa del Consumidor, vuelvo a repetirles, nosotros resolvemos el problema del consumidor. Del particular, de a uno a uno. Del particular, o sea, si el consumidor llegó y le pusieron un seguro implementado, que en esto hay muchísimos, y es verdad, porque tengo un programa de defensa del consumidor que es acompañando a nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque detectamos seguros no deseados, unos seguros implementados al sector más hipervulnerable, que son nuestros adultos mayores. Muchas veces hay gente que ni siquiera revisa su liquidación o a veces la mira y no termina de interpretar. No te aparece en el recibo de sueldo, que esto es lo que hay que recalcar. Está oculto, digamos. Está en los movimientos. Vos sacan los movimientos, que yo siempre le digo a los nietos, muchas veces van los nietos, los hijos a sacar el dinero. Miren los movimientos, ahí te aparece
un código menos 10.000, menos 7.000, menos 5.000, que hoy para el bolsillo de una persona que cobra la mínima es muchísimo. Absolutamente. Entonces, en esto desarrollamos un programa que es Acompañando a Nuestros Adultos Mayores, donde estamos en todos los centros de jubilados de nuestra provincia, porque también es otra de las cosas, es salir a comentar, a decir cuáles son los derechos que tienen, a darle las herramientas a nuestros adultos mayores para que las puedan tener y saber defenderse. Nosotros encontramos estas irregularidades, automáticamente pedimos la baja y el reintegro a estos seguros. Pues dinero que ellos no quisieron gastarlo en un seguro, en un seguro que... ¿Y opera el reintegro? ¿Las empresas cumplen? Totalmente, totalmente, porque si no cumplieran, ahí sí tiene la sanción de la que habla Mariana. Ahí sí, la empresa que no cumpla va a formulación de cargo y automáticamente una multa, que en esto, por eso se logra en la conciliación, en la gestión previa. Nosotros tenemos un lugar donde la gestión previa, porque siempre digo, es trabajar en equipo. La gestión previa es poder solucionar el problema al consumidor. Ustedes recuerden que nosotros tenemos nuestra ley de defensa del consumidor, es la 24240, que al final es vulnerable para el consumidor. Porque desde defensa del consumidor terminás en una multa, que la multa no pasa absolutamente nada para el consumidor. Estamos trabajando mucho también en poder a ver cómo podemos cambiar la ley, llevársela a nuestros diputados, para poder... Hay cosas muy vulnerables para los consumidores y estamos trabajando muy cerca de ellos. ¿Cuál es la cantidad de personal que tienen para llevar adelante todo este trabajo? Porque me decían que eran en un principio 2 inspectores y ahora los habían llevado a 8. A 12. A 12. A 12. Para fiscalizar todo el comercio. Mira, yo cuando tomé defensa del consumidor, habían 3 inspectores. 3. Eso es una decisión de no fiscalizar, digamos. Yo quisiera decir que, que habían 3 inspectores en esa área, y yo empecé, pero ¿cómo podemos tener 3 inspectores para 19 departamentos, para un comercio para toda la provincia? Había un sinsentido eso. Había 3 Salvo que no quiera fiscalizar. Claramente. Claro, Salvo que vos digas, estoy trabajando para las grandes cumplir la empresas. formalidad de tener la dirección con un titular y un par de empleados y nada más, pero con eso no fiscalizas nada. Hoy estamos a 12, falta, obviamente. Trabajamos en una hoja de ruta porque siempre la programación nuestra es el día levantarnos, o sea, al llegar al centro cívico, ellos tienen un mapa de la provincia y trabajamos sobre la hoja de ruta de las denuncias de los consumidores anónimas o las denuncias que tenemos. La forma es de que estamos trabajando y tener presencia. Hoy puedo decir que tenemos 12 y que vamos a tener muchos más, pero 12 que no es que hemos tenido nuevas incorporaciones. ¿Todos aquí en la ciudad de San Juan no hay inspectores fijos en los departamentos, por ejemplo? No. Tenemos, por ejemplo, en Hachal tenemos una oficina, pero no tiene inspectores. Los inspectores viajan a hacer las inspecciones. O sea, la gente hace la denuncia en la oficina y el inspector tiene que viajar de la capital a Hachal. En caso de las inspecciones que tenemos nosotros, tenemos una delegación en Hachal, que justamente estaba el intendente, que firmamos un convenio con la abogada, accionas directamente. Los inspectores tienen otras inspecciones en lo que es los comercios. Las denuncias puede ir la misma oficina. Tenemos 3 personas en Hachal, tenemos la oficina de Posito con una delegación, tenemos Albardón, Rivadavia la última y ahora pronto a inaugurar Sarmiento, que eso es lo más importante. Acá es el trabajo en equipo también con los intendentes de poder llevar el rinconcito de defensa al consumidor, que sirve un montón para concientizar, para ayudar, para resolver el problema que tenemos hoy los consumidores. Yo le doy un caso, por ejemplo, las telefónicas. Nunca sabés si consumiste o no lo que te dicen. Ahora, hace un par de meses vos necesitabas 10 gigas y te sobraban. Hoy te avisan al día 6 o 7 que se te terminaron y no podés ni chequearlo. Hay elementos. Con telefonía celular tenemos un montón de Hay muchísimas denuncias. Muchas denuncias. Y como vuelvo a repetir, nosotros tratamos de resolver el problema. No llegan a la multa. Ellos no llegan a la multa. Yo siempre digo, te resuelven el problema individual. Te resuelven el problema individual, pero no podemos nosotros cuantitativamente es mucho menor al que genera el problema general. Es lo que decía recién Mariano. Sin mencionar el laberinto de querer salir de un servicio. De un servicio de televisión satelital, por ejemplo. Estaban, es un por ejemplo, no dándole la baja. Sí. A ver, porque ellos están con que tienen deuda y recién cancelen, no. Aunque tengas la deuda, te tienen que dar la baja. Claro, pues si ¿Sí no o es sí? un sinfín. Es un sinfín. La deuda, obviamente, la tenés que pagar.
pero no con todos los meses siguiendo pagando Con la tarjeta de crédito es lo mismo, si yo le quiero dar de baja, me tienen que dar la baja. Sí o sí te tienen que dar la baja aunque tengas deuda. La deuda después la cobran, pero la baja sí, no la pueden negar. Yo he tratado de darme de baja de tarjetas que me han dado sin pedir, y es imposible. Claro. Y te cobran los costos de renovación, y el banco te dice, no se puede. No, sí se puede, Mariano, porque por eso digo que hay tanto por hacer, por concientizar a los consumidores. Y esto que hacen ustedes es buenísimo porque llega a la gente realmente. Hay gente que te dice, ¿cómo? Voy a pagar, otra de las cosas, voy a pagar y te hacen un recargo en la tarjeta de débito. Porque dice que el comerciante tiene que pagar, el banco le cobra un impuesto. Claro, es lógico, habitual, pero es que lógico que tiene que cobrarte. Es como tu tarjeta de crédito, vos pagás impuesto en la tarjeta de crédito. Pero eso es tu costo. No tiene por qué trasladar el comerciante al bolsillo del consumidor. Es algo que pasa, hay muchas cosas por hacer. Estamos trabajando muchísimo cerca de la gente, como lo ha pedido nuestro gobernador. Hoy estuvimos también en un operativo en Albardón, porque estamos también yendo a los departamentos con esto de los programa Garrafa Hogar, que tanto ha ayudado a todos los hogares de los sanjuaninos con la continuidad de septiembre. Seguimos concientizando en los centros de jubilados, en las escuelas también y colegios de nuestra provincia, porque también tenés un sector de los jóvenes que también no conocen sus derechos. Sí, claramente, y son consumidores. Y son consumidores. Absolutamente. Y está pasando muchas denuncias en los últimos chicos del colegio, de la escuela que terminás, adquiriendo una campera y no te cumplieron. Contratos abusivos hacia los consumidores en las fiestas de egresados. Hay muchas cosas. Le digo los médicos que vos vas, te atendés y no te dan una factura por la atención para poder reclamárselo a la obra social. Denuncias de las prepagas, muchas. Hemos tenido muchos cautelares que hemos tenido buenos resultados, gracias a Dios, porque hemos podido resolverle el problema al consumidor con el que llegó. El último fue un caso muy cercano de encontrarme al papá con su hija que estaba por tener familia y no le estaban cubriendo la cesárea. Fue un tema de horas para poder resolverlo. Lo resolvimos el otro día, me llegó un mensajito del papá, nació mi nieta. O sea, esas cosas te dejan de que estamos trabajando, estamos preocupados. Decimos siempre, si trabajamos en equipo vamos a poder hacer grandes cosas. Fabiana, para cerrar, ¿quiénes necesiten acudir a Defensa del Consumidor? Sí, nosotros tenemos un amigo virtual también que es CIDI. A través de CIDI podés hacer tu denuncia virtualmente. No tenés tiempo de ir al centro cívico, de acercarte a hacerla presencialmente. También lo podés hacer a través de esta plataforma que es CIDI. Aparece Defensa al Consumidor, te lleva un bot que automáticamente te va indicando, dejas todos los requisitos para poder formalizar la denuncia y nosotros nos comunicamos con los consumidores. ¿Quienes no accedan digitalmente pueden hacerlo de manera personal? Totalmente, en el centro cívico, en planta baja, estamos ahí con mesa de entrada de Defensa al Consumidor y en el cuarto piso estamos nosotros también con el equipo de abogados. Hay un gran equipo físico con muchas ganas de trabajar para los sanjuaninos, así que con puertas abiertas, como siempre. Vamos a volver a conversar, estos temas son centrales para nuestros televidentes. Bueno. Fabiana, muchas gracias.